Muy buenos días, yo soy David Luis Tataje Rojas y hoy vamos a hablar un tema muy interesante que lo hemos denominado el Virreinato del Perú, su organización política. Para ello tenemos que saber qué es el virreinato en el Perú. Entonces, vendría a ser un territorio del Imperio Español, de la monarquía española, que dominó parte de América del Sur, en este caso el Perú. El nombre realmente sería Virreinato Español en el Perú o el Reino del Perú. Para saber todo ello, los territorios eran gobernados, eran las anteriores gobernaciones. Es decir, cuando el emperador Carlos V cede estos territorios a los conquistadores, a Pizarro y Almagro, ellos van a ser gobernadores de la Nueva Castilla y la Nueva Toledo. Pero cuando ellos lamentablemente van a ser asesinados, entonces esto pasaría a ser territorio español y posteriormente bajo dominio del emperador Carlos V. Por lo tanto, Carlos V decide que este territorio sea un reino, el reino del Perú, o también un virreinato español. Para todo ello tenemos que saber principalmente fue su extensión. Su extensión fue desde el norte por Panamá y el sur Argentina y Chile, y por el este Brasil. El oeste vendría a ser todo el Océano Pacífico, o también conocido en aquel entonces como el Mar del Sur. ¿Cuándo se va a crear el Virreinato del Perú? El virreinato se crea en España, especialmente en la ciudad de Barcelona, el 20 de noviembre de 1542. Así está fechado. Carlos V, es decir, Carlos I, el emperador, Carlos I de España y V de Alemania, él va a hacer una real cédula, va a firmar un decreto, también conocido como las nuevas leyes, donde crea el virreinato del Perú. Para ello, la Real Audiencia de Panamá es trasladado a la Ciudad de los Reyes, aquí en Lima, Perú, para su mejor control y administración. Para un poco entender cómo es su organización, tenemos que saber cómo era su administración política. Hay dos. Uno es en España, conocida para aquel entonces como la metrópoli, y la segunda es aquí, en América del Sur, en el virreinato. Vamos a hablar primero cómo era su administración en la metrópoli, en España, en la península ibérica. Estaba como suprema autoridad el rey de España. El rey era la suprema autoridad de España y también de sus colonias, en este caso de sus reinos, el reino del Perú y también en el norte el reino de lo que vendría a ser Nueva España o el virreinato de Nueva España, lo que tú conoces como México. Para todo ello nosotros tenemos que saber que gobernaron dos dinastías poderosas, la familia Habsburgo y posteriormente la familia Borbón. En la casa de Habsburgo, Austria, representaba primero Carlos V, el que funda el virreinato, y en la casa Borbón, el último virrey que nos gobernó fue Fernando VII. Nosotros tuvimos 12 reyes, 12 gobernantes que lideraron desde la metrópoli, desde España, el virreinato del Perú. Ahora, para un poco saber, ¿no? Sería en España. En España estaba solamente el rey, no, lo acompañaba también el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era el máximo organismo que tenía a su cargo la política administrativa, judicial y también el patronato religioso o eclesiástico de todas las tierras de América española. Es decir, tanto en el Virreinato del Perú como también en México, el Virreinato de la Nueva España. Ahora, este Consejo de Indias era muy importante para su administración, como hemos citado, tanto judicial, administrativa y también religiosa. Era la primera instancia. Cualquier suceso que acontecía en estas tierras virreinales se podía ir a reclamar a España, la metrópoli. Ahora, estos son los dos organismos que tenía España. En América, en tierras hispanas, en tierras virreinales, estaba la organización política administrativa primero el virrey. ¿El virrey quién era? El virrey era el representante del rey de España. Aquí en el Perú gobernaron 40 virreyes. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, que principalmente participó en la lucha contra Gonzalo Pizarro.
¿no? En lo que vendría a ser las guerras civiles y posteriormente en la guerra de los encomenderos. Era la máxima autoridad de lo que es el virreinato y a la vez también administraba el tesoro público, es decir, la economía del virreinato. También en segunda instancia vendría a estar la Real Audiencia de Lima. La Real Audiencia era la segunda instancia porque la primera era el Consejo de Indias en España. Entonces, ¿qué era la Real Audiencia? Era un organismo de justicia que reemplazaba al virrey en caso de enfermedad o en caso de muerte. Esto era muy importante. Ahora, para saber un poco cómo era su administración territorial, está el corregimiento. Los corregimientos eran las divisiones territoriales del virreinato, lo que tú ahora conoces como los departamentos o las regiones, ¿no? Las regiones políticas. Ahora, los corregimientos eran unas administraciones o eran unas divisiones administradas exclusivamente por españoles y dominaban a los indígenas de la época. Estos corregimientos, por sus abusos, fueron reemplazados con el nombre de intendencias. Esto sucedió después de la rebelión de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui Noguera, en 1780. Se cambia de corregimiento a intendencia en 1784. Después, como gobierno local, estaban los cabildos, también conocido como ayuntamiento o la municipalidad. Ese nombre de ayuntamiento todavía existe en España. Su función era la administración local, ¿no? De un territorio pequeño, lo que ahora es un distrito. Ahora, pero también no solamente eran administración española, también había autoridades indígenas, los curacas y los barayok. Los curacas eran los gobernadores que rendían cuentas al corregidor español. Y el barayok, como autoridad indígena, era el jefe indígena que gobernaba un pueblo. Bien, el virreinato español en el Perú era muy interesante. Solamente en este video estamos viendo la organización política. En un siguiente video vamos a ver lo que era su organización social y también económica. Bien, espero que les haya servido este video informativo para conocer un poco la historia del Perú. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense.